Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de la doctora Melanie Klein. Estamos, eh, yo creo que como a la mitad del texto. Ajá. Estuve revisando ya el texto completo, termina en la página 118, estamos en la 99. Tenemos 20 páginas por delante. No sé qué tan pesada se ponga la doctora Klein, porque a veces sí es bastante abstracta. Ajá. Digo, no está mal, tiene su estilo la doctora Klein, simplemente, digamos, como siendo un fruto del trabajo de Sigmund Freud, ella adquiere una identidad específica, particular. No quiero decir totalmente reprobable, pero sí con, digámoslo, como diversos vicios. Ajá. Me llama la atención justamente que, al parecer, este texto del que estamos ocupándonos, Análisis Infantil, fue uno de los motivos por los cuales, posteriormente, unos 3 años después, el doctor Freud escribiría Inhibición, Síntoma y Angustia. Lo digo justamente por cómo la doctora Klein se estructura en su discurso. Ajá. Las cosas que ella toma de Freud para hacerlas suyas, las cosas, las ideas en las cuales ella fundamenta su propia práctica psicoanalítica. Ajá. Ahorita vamos a continuar para ver qué es lo que nos depara, digamos, el texto de la doctora Melanie Klein. Este es, creo que el cuarto video que grabo al respecto del texto Análisis Infantil. Dice la doctora Klein, en su estudio del origen sexual del habla, Sperber muestra que los impulsos sexuales han desempeñado un papel importante en su evolución, que los primeros sonidos hablados eran los llamados seductores a la pareja y que este lenguaje rudimentario se desarrolló como acompañamiento rítmico del trabajo, el que quedó asociado al placer sexual. Una propuesta, digamos, un poco extraña al menos. Eh, Ciertamente, tres ensayos de teoría sexual, que es, digamos, como el referente de todo psicoanalítica, el referente de todo psicoanalista. eh, Tres ensayos de teoría sexual, se los dejo en la descripción. No aborda mucho el fenómeno del habla, del lenguaje. Ajá. Ya posteriormente vendría Jacques Lacan. Jacques Lacan sería como posterior a la doctora Melanie Klein. Melanie Klein es, digamos, como el lazo conductor de Freud a Lacan. Ajá. Pero ahorita al respecto de Sperber, este investigador, desconozco realmente, no recuerdo tampoco que haya sido mencionado por Freud, ya sea en el chiste de su relación con lo inconsciente, el texto que fundamentalmente trata sobre el habla. Ajá. Tampoco se menciona en tres ensayos de teoría sexual y tampoco lo ubico yo en Tótem y Tabú, que digamos sería como un texto intermedio entre el simbolismo del lenguaje y el fenómeno físico de tres ensayos de teoría sexual. Ajá. Pero, digamos, damos esta fecha, o la doctora Klein da esta fecha, como, digamos, parte de su bibliografía para que nosotros podamos buscar Sperber. Ajá. Regresamos al texto principal. Ahora, en esta parte que estamos, digamos, estudiando, comentando, se habla, digamos, de el lenguaje en un sentido social, con una función social. Ajá. Seducir y trabajar. Ajá. No sé por qué la doctora Klein lo trae en este punto. No solo es una cuestión de ver esto que está viendo en pantalla, que no lo pienso leer, ya lo leímos el trabajo pasado, en el video pasado. Voy a dejarlo en la pantalla unos segundos. Si ustedes gustan ponerle clic, pausar el video. Eh, Ciertamente se hablaba un tanto sobre simbolismo sexual en, digamos, también consonancia, seguimiento de una propuesta freudiana desde desde la interpretación de los sueños. Ajá.
Básicamente, el doctor Freud plantea en la interpretación de los sueños cómo construimos símbolos a partir de el contacto que tenemos con nuestro propio cuerpo. Ajá. Es todo, es como muy sencillo. Por supuesto, sencillo en el momento en el que tomamos el individuo, la subjetividad. Cuando queremos, por ejemplo, hablar de símbolos universales, entonces ahí choca la construcción del símbolo a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque cada experiencia subjetiva, cada experiencia corporal se ubica en un contexto particular específico, aún dentro de una cultura. Ajá. Y esto, con esto quiero decir, un cuerpo, digamos, dentro de una cultura con un lenguaje específico, va a acomodarse de modo distinto a los demás cuerpos, hablando de la experiencia subjetiva, la experiencia individual dentro de una cultura, dentro de una sociedad. Ya cuando tratamos de hablar de símbolos universales, nos perdemos. Y nos perdemos no en un sentido, digamos, acusando al psicoanálisis de eh, algo malo, sino más bien nos perdemos como sujetos. El símbolo pierde su significado. Ajá. Dice el texto, Jones, Ernest Jones, el biógrafo oficial de Sigmund Freud, uno de sus discípulos, saca la conclusión de que la sublimación es la repetición ontogénica, es decir, repetida a lo largo de las generaciones, del proceso descrito por Sperber, sublimación. Esto lo vimos en el video pasado, pero habrá que repetirlo. Tomar el impulso, tomar la pulsión, que puede ser pulsión sexual, que puede ser pulsión de muerte, para adaptarla a procesos socialmente aceptables. Ajá. Entonces, siempre me confundo yo entre ontogenia y filogenia. Les he descrito ahorita la ontogenia como repetición a lo largo de generaciones, pero me parece que eso es filogenética. Ontogenética, entonces estamos hablando de la repetición de un solo evento a lo largo de la vida. Ajá. Básicamente lo que está citando la doctora Klein a otro discípulo de Freud que habla, podríamos también entenderlo como una especie de aprendizaje. Ajá. Seducción y trabajo. Ajá. Realmente, le soy sincero, no me convence del todo ni la interpretación de Jones, ni ahorita, digámoslo, el uso que trata de darle la doctora Klein. Ajá. Ciertamente, es que algo que al menos a mí se me transmitió en mi seminario de formación como psicoanalista es la necesidad de poder dar cuenta, digamos, de los cambios en el hilo del pensamiento, que es justamente la esencia del análisis. Si, por ejemplo, yo expongo A y luego expongo B, debo de dar cuenta yo, como sujeto del habla, por qué A se convierte en B. Ajá. Yo. Es parte también de lo que, digamos, he tratado de hacer y de extender a partir de mi libro. Ujú. Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen uno. Se trata de seguir un hilo de pensamiento a fin de introducir la experiencia del otro, a fin de introducir un criterio del otro, como un intento. Ajá. Nunca una, ¿cómo decir? Nunca una promesa total de decir lo que yo estoy diciendo se tiene que comprender universalmente. Ajá. Justamente, ¿por qué? Porque yo manejo el lenguaje conforme mi criterio podría decirme, pero otra persona podría tener un criterio completamente ajeno a lo que yo entiendo y a lo que yo quiero decir. Ajá. Cuando llevamos entonces el psicoanálisis a la práctica, lo primero que hay que eliminar es la práctica empática. Ajá.
lo mejor, digámoslo así, que podemos hacer en la práctica analítica cuando llegamos frente a una persona nueva es justamente decir, esto no lo alcanzo a comprender. ¿Podría explicarme? ¿Podría ahondar? ¿Podría dar mayor contexto a su palabra? Ajá. Pero ahorita les estoy siendo sincero, estoy yo contribuyendo con esto, con esta, digamos, aportación mía, incluso de mi propia práctica analítica, a esto que la doctora Klein está haciendo. Ajá. Ella está uniendo, digamos, los puntitos de un dibujo. Ajá. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Al momento no lo sé. Dice el texto, estamos hablando de sexualidad y lenguaje. Ujú. Al mismo tiempo, los factores que condicionan el desarrollo del lenguaje están activos en la génesis del simbolismo. Ferenczi, otro alumno de Freud, postula que la base de la identificación como estadio temprano de su desarrollo, el niño trata de redescubrir los órganos de su cuerpo y las actividades de estos en cada objeto que encuentra. Ok. Como establece una comparación similar con el interior de su cuerpo, probablemente ve en la parte superior de su cuerpo un equivalente de cada aspecto afectivamente importante de la parte inferior, como es arriba es abajo. Perdón que me esté citando, digámoslo así, uno de los preceptos esotéricos, ajá, como es arriba es abajo, es algo que he encontrado mucho últimamente en redes sociales, ajá, pero ciertamente de gente que es más bien como conspiranoica. En todo caso, se está haciendo una referencia a cómo los niños, por supuesto, niñas y niños, se relacionan con el mundo a partir de su cuerpo. Y con su cuerpo no nos limitamos única y exclusivamente a sus genitales. Se trata de cómo los niños podrían incluso asociarse con números, con letras, con dibujos, ajá, cómo ellos van aprendiendo poco a poco lo que significa tener un cuerpo insertado, por supuesto, dentro de una comunidad. Ajá. Esto es, digamos, como una crítica superficial a las neurociencias que tratan, digamos, de asociar toda conducta, toda manifestación, digamos, del espíritu humano, única y exclusivamente a el sistema nervioso, el cerebro, ajá. Sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. Ujú. Ya no estamos hablando nada más del cerebro, sino justo como el mismo cerebro se va uniendo con el mundo a través de nuestras extremidades, a través de nuestros sentidos. Ajá. En el momento en el cual aislamos un sistema nervioso sano, ese sistema nervioso, digamos, pierde gran parte de su capacidad de adaptación justamente al no contar con las experiencias que le puedan brindar mayor capacidad de adaptación frente a las demandas del ambiente. Ujú. Y es justamente una de las funciones de la sociedad. Y particularmente es lo que puedo nombrar del texto que estamos abordando de Klein. No puede haber lazo social si nosotros prescindimos del deseo sexual conforme al psicoanálisis, tres ensayos de teoría sexual, no como el deseo del coito, sino el deseo de obtener placer y apartarnos del dolor, y posteriormente el deseo de alcanzar satisfacción a través del placer y del dolor. Ajá. Ya estoy ahorita complejizando el esquema, digamos, superficial, infantil de placer igual a satisfacción. Ajá. Conforme nosotros somos capaces de relacionarnos más con el mundo, podemos adquirir satisfacciones a través del, digamos, la espera, a través de ciertos sacrificios que implican ciertos dolores. Ajá. Y por supuesto, la otra cara de la moneda
digamos, complejizando la relación placer-satisfacción, habrá placeres que encontremos sumamente inquietantes, sumamente insatisfactorios y hasta aterradores. Ajá. Esto, por supuesto, no está, digamos, como escrito ni en Freud ni en Klein. Ha sido parte, digamos, de las elaboraciones que he podido hacer gracias al estudio de Klein y de Freud. Ajá. Por supuesto, este encuadre complejo de la relación placer, dolor, satisfacción, insatisfacción, no cancela también la relación primitiva de placer igual a satisfacción y dolor igual a insatisfacción. Ajá. Es, digamos, como un esquema, un crisol más complejo. Continúa el texto. Como establece una comparación similar con el interior de su cuerpo, probablemente ve en la parte superior de su cuerpo un equivalente a cada aspecto afectivamente importante de la parte inferior. Según Freud, la primera orientación del sujeto hacia su propio cuerpo está acompañada también por el descubrimiento de nuevas fuentes de placer. Puede muy bien ser esto lo que hace posible la comparación entre diferentes órganos y zonas del cuerpo. Esta comparación será posteriormente seguida por el proceso de identificación con otros objetos, proceso en el cual, de acuerdo con Ernest Jones, el principio de placer nos permite comparar dos objetos completamente diferentes sobre la base de una semejanza de tonalidad placentera o de interés. Es verdad, no recuerdo haber visto esta, creo que sí la vimos. Ok, Jones, véase Papers on Psychoanalysis, también Otto Rank y Hans Sachs. Ajá. Esa era la nota 99. La nota 100, véase Ernest Jones, misma cita. Ajá. Papers on Psychoanalysis. Dice el texto, pero tenemos probablemente razones para suponer que, por otra parte, esos objetos y actividades que no son de por sí fuentes de placer, llegan a serlo por esa identificación. Ahorita hablamos de identificación, siendo desplazado hacia ellos un placer sexual, como supone Sperber, que fue desplazado hacia el trabajo en el hombre primitivo. Identificación. Puesto en palabras sencillas, yo quiero ser como tú o yo soy como tú. Ajá. Pero es, digamos, como un empeño, digamos, de devorar al objeto de amor. Es un empeño adaptativo, infantil, de asimilar, de apropiarse, de controlar, no en el cuerpo ajeno, sino en el propio, al objeto de amor. Papá, mamá, hermanos, tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Digámoslo así, también esto lo podemos observar en los estados de enamoramiento o en parejas ya largamente, digamos, acostumbradas el uno al otro. Cómo la persona llega a parecerse al otro de una manera a veces voluntaria, a veces inconsciente. Ajá. Yo soy como tú o yo soy tú. Ajá. Este yo soy tú es, digamos, como no rayando en lo patológico, sino sumamente intenso. Ajá. Cuando otras personas pueden verlo, digamos, como que les da cringe, como que les da cosa, les da un cierto miedo. Ujú. Pero no se aparta de ser una, digámoslo, adaptación infantil, que por supuesto, igual que estas relaciones de placer, displacer y satisfacción, no se cancelan conforme avance el tiempo. Siguen siendo operativas aún en individuos adultos de, digamos, muy larga edad. Ajá. Dice el texto. Entonces, cuando la represión comienza a actuar y se procesa, perdón, y se progresa de la identificación a la formación de símbolos, es este último proceso, la formación de símbolos, el que proporciona una oportunidad a la libido de desplazarse a otros objetos y actividades de lo de autoconservación, que originariamente no poseían una tonalidad placentera. Aquí llegamos al mecanismo de la sublimación. Mm, me queda claro lo primero, esto.
Si yo identifico en mí, por ejemplo, deseos de controlar a papá y a mamá, no quiero que vayan al trabajo, no quiero que vayan al baño, no quiero que se vayan a comer, no quiero que se vayan al cine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos insisten, maldita sea. Ajá. Ok, les voy a dar permiso de que yo, como bebé, no sea el centro de su universo. Les voy a dar permiso a ustedes, mamá y papá, que su vida entera no gire en torno a mí, al menos por un momento. Se van a poder ir a comer, pero rápido, ¿ah? Poco a poco. Este control, digámoslo, universal y del niño, un empeño de los niños, de las niñas, de controlar, iba a decir empoderarse, digamos, de la vida ajena. Tiene sentido esa frase. Este empeño de absoluto control sobre la vida del otro tiene que ceder. No digamos por obligación, sino simplemente por lógica. Podríamos decir, en la base de la represión está el corazón infantil roto por sí solo, roto por sus empeños de conquistar el mundo. Ajá. Como yo no puedo hacer que papá o mamá dejen de comer para estar jugando conmigo todo el tiempo, porque yo también tengo que comer, entonces yo mismo me voy ocupando de otras actividades, al mismo tiempo que voy enseñándome a mí mismo, voy apropiándome de los mecanismos que me van a permitir sobrevivir. Ajá. Y mientras yo más me apodero de mí, tengo que ceder el control de los otros, es decir, papá y mamá, por poner ejemplos. Ajá. Eso será, digámoslo así, un movimiento que será juzgado por los niños, por los infantes como aberrante. ¿Por qué? Porque lo importante eran ellos. Esto de originariamente no poseían una tonalidad placentera está ubicado totalmente en el sentido del narcisismo. Es decir, yo bebé, yo niño, tengo que ser el centro de tu universo, mamá, tu universo, papá. Ajá. Y si no lo soy, la ira. Arde Troya. Aquí hay un movimiento, digámoslo así, de libido, de energía sexual. Y energía sexual, conforme, digamos, a tres ensayos de teoría sexual, no estamos hablando, repito, de coito, 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 sino de placer. Ujú. Este desplazamiento, digamos, del yo hacia el otro es el mecanismo de la sublimación. Como yo sé que tú quieres comer, papá, ve, que aquí estaré esperándote para jugar, por ejemplo. Ajá. Y esto es un ejemplo muy superficial, queridas y queridos. De acuerdo con esto, vemos que la identificación es un estadio preliminar no solo de la formación de símbolos, sino al mismo tiempo de la evolución del lenguaje y de la sublimación. Esta última se produce por medio de la formación de símbolos. Las fantasías libidinales quedan fijadas en forma simbólico-sexual sobre objetos, actividades e intereses particulares, especiales. No estoy tan convencido, querida doctora Klein. Ajá. Mm, entiendo aquí una cosa, y aquí estoy tomando símbolo, no como, digámoslo así, una letra, no como un número, sino como el sustituto de un objeto de amor en el cuerpo propio o ajeno, en forma directa o forma particular. Símbolo como un, ¿cómo se llama? Se me fue a propósito, que tiene que ver todo con lo sexual. Un fetiche.
Ajá. Y justamente el aterrizaje de la importancia del fetiche como la característica del objeto que le da el interés al el sujeto. Otra vez, se oyó, digamos, muy atropellado eso. El fetiche es lo que el sujeto encuentra en el objeto. El símbolo, digámoslo así, del falo materno. Con esto de falo materno, no estoy hablando, digamos, de, eh, ¿cómo decirlo? Una especie de mitología y al mismo tiempo sí, fantasía libidinal, fantasía del cuerpo propio y ajeno. Ajá. Soy yo el que estoy haciendo la asociación entre esto que estoy subrayando de Klein con el trabajo de el fetiche en Freud. Ajá. Es decir, a mí, como hombre heterosexual, me fascina esto de las mujeres. Y yo, en la gente que yo encuentre esto en la mujer, pueden ser senos, caderas, labios, nalgas, lo que ustedes gusten y manden. En la medida en que yo encuentre eso en una mujer, será para mí objeto de interés. Y no de un interés casual, sino de un interés fortísimo. Por ponerles un ejemplo. Otro ejemplo, digamos, de fetiche, un ejemplo de corte homosexual. Un homosexual no puede prescindir, digámoslo así, de un cuerpo sin pene. Ajá. Un homosexual no va a escoger por su propia configuración psíquica un cuerpo sin pene como objeto de interés amoroso, por ejemplo. Ajá. Que al fin y al cabo es lo mismo. Un cuerpo cargado con simbolismo, un cuerpo cargado con interés, un objeto de amor. Ajá. Dice la doctora Klein. Ilustraré esta afirmación en la siguiente forma. En los casos que he citado de placer en el movimiento como juegos y actividades atléticas, debemos reconocer la influencia del significado sexual del campo del deportes, del camino, etcétera. Es decir, para que vean cómo lo sexual no tiene que ver con el coito. El chiste es obtener placer del movimiento, que de hecho esto lo ejemplifiqué en el video pasado, jugando fútbol, jugando básquetbol, jugando voleibol. El chiste es mover el cuerpo y en ningún momento estamos hablando de genitales. Ajá. En ningún momento. Un caso que el mismo Freud expone en los tres ensayos de teoría sexual y que dije, no, pues aquí estoy. Gente que disfruta concentrando su atención en una lectura. Y ahorita ustedes ven mis manos aquí. Mi cuerpo está, digámoslo, sin ser tocado. Y yo de todos modos obtengo placer al momento de que puedo concentrar mi atención, mi energía en un texto, en una idea, en un pensamiento y seguir el hilo del pensamiento, en este caso de la doctora Klein. Repito esto. En los casos que he citado de placer del movimiento, debemos reconocer la influencia del significado sexual del campo de los deportes como símbolos de la madre. ¿Ok? Esto es lo que dice Klein. No lo entiendo del todo en cuanto al símbolo de la madre, pero bueno. En tanto que caminar, correr y toda clase de movimientos atléticos representan la penetración dentro de la madre. ¿En serio, doctora Klein? ¿Y el cuerpo propio? No puedo obtener yo placer por mí mismo al momento de correr, al momento de brincar, al momento de ir tras una pelota. Creo yo, digamos que este simbolismo está muy forzado, pienso yo.
¿Qué opinan ustedes, queridas, queridos? Porque eso es algo también importante. ¿Existe la representación del coito en lo inconsciente? Creo que no. Yo pienso que no. ¿Por qué? Y esto lo vimos también en los historiales clínicos de Freud. Los niños no simbolizan una erección. Ahora, estoy leyendo yo esta parte. Penetración dentro de la madre como penetrar con el pene, cuando puede ser que ahí esté yo malinterpretando el texto de Klein, pero no tendría sentido hablar de una penetración, digamos, como meterse completo al cuerpo de la madre, digamos, como regresar al vientre. Ajá. Aquí me parece que la doctora Klein, me parece, está tratando de introducir un simbolismo de coito edípico, ajá, de coito con la madre. Ajá. Y claro está, ¿y las mujeres? Y esto, debo decirlo, es una interpretación no de Freud, de Klein. En serio, ¿usted hubiera pensado que jugando usted, por ejemplo, a correr, siendo niña, querría decir que estaba penetrando a su mamá, doctora Klein? Eso lo encuentro cuestionable, ciertamente. Porque en serio, ¿dónde está la experiencia corporal? ¿Dónde está el placer que obtienen los niños al correr? Nada más. ¿Puede haber simbolismo? Sí, pero no puedo hablar yo de un simbolismo universal. Justamente, es lo que vengo argumentando, queridas y queridos. Dice el texto, al mismo tiempo, los pies, las manos y el cuerpo que llevan a cabo estas actividades y que, como consecuencia de identificaciones tempranas, son comparados con el pene, sirven para atraer sobre esos miembros algunas de las fantasías que realmente están en relación con el pene y las situaciones y gratificaciones asociadas con dicho órgano. Ay, doctora Klein, ¿y las mujeres, en serio? Parece que usted se está olvidando de justamente el elemento femenino y un cuerpo sin pene. ¿Cómo le hace para, digamos, asociar sus miembros con algo que ella no tiene? Ajá. El eslabón, dice el texto, que conectó esto fue probablemente el placer por el movimiento, o más bien el placer, el órgano mismo. Este es el punto en que la sublimación difiere, se separa de la formación de síntomas histéricos, habiendo seguido hasta aquí el mismo curso. No sé, doctora Klein, no me convence del todo. El doctor Freud fue mucho más cuidadoso y también precavido en cuanto a sus interpretaciones. O al menos eso es lo que recuerdo. Voy a revisar la interpretación de los sueños. Mm, dice el texto, con el fin de formular con mayor precisión las analogías y diferencias entre síntomas y sublimación, quisiera referirme al análisis de Leonardo da Vinci hecho por Freud. Se los dejo en la descripción. Si mal no recuerdo, es un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Como punto de partida, Freud toma el recuerdo de Leonardo, o mejor dicho, su fantasía, de que estando aún en la cuna, un buitre voló sobre él, abrió su boca con la cola y apoyó la cola repetidas veces sobre sus labios. Leonardo da Vinci mismo comenta que de este modo su absorbente y minucioso interés por los buitres quedó determinado muy tempranamente en su vida. Y Freud hace notar cómo esta fantasía tuvo realmente una gran importancia en el arte de Leonardo y también en su inclinación por las ciencias naturales. Por el análisis de Freud aprendemos que el contenido nésico, es decir, de la memoria real de la fantasía, es la situación del niño amamantado y besado por la madre. La idea de la cola del pájaro en su boca, correspondiente a la felación,
la felatio, es evidentemente una reconstrucción de la fantasía en forma pasiva homosexual. Al mismo tiempo, vemos que representa una condensación de las tempranas teorías sexuales infantiles de Leonardo da Vinci, que lo llevaron a suponer que la madre poseía un pene. Ajá. Mm, Encontramos con frecuencia que cuando el instinto epistemofílico, ok, está asociado tempranamente con intereses sexuales, el resultado es la inhibición o la neurosis obsesiva y la rumiación mental. Epistemofílico, me quedé dudando sobre esta palabra. Epistemo, conocimiento, fílico, amor. Ahí hay algo, digámoslo así, la pulsión de conocimiento. Ajá. Y estoy casi citando a Freud, tres ensayos de teoría sexual. Pulsión de conocimiento, intereses sexuales, es decir, yo como niño quiero saber cómo llegué al mundo, quiero saber cómo se hacen los bebés, quiero saber por qué diantres llegó ese niño que dicen que es mi hermanito, o esa niña que dicen que es mi hermanita, ¿cómo se atreven? Ajá. Aquí falta algo. ¿Cuál fue la respuesta a ese niño? Es decir, ay, es que este niño, esta niña, tus hermanitos, los trajo la cigüeña, fueron regalos de Dios. Ah, bueno, pues devuélvelo. Hmm, ajá. No es un automático, querida doctora Klein. Si yo quiero saber, es posible que me digan y es posible que crea o que no. Ajá. No quiere decir que inmediatamente, si yo quiero saber, voy a desarrollar neurosis obsesiva y rumiación mental. Rumiación mental ahorita se la puede identificar con la psiquiatría moderna, con el pensamiento intrusivo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Rumiación mental es como comen las vacas. Comen lo mismo por horas, ajá, y están masticando lo mismo. Ajá. Rumiación obsesiva, rumiación mental. Ajá. Pero podemos nosotros entender la rumiación obsesiva como una manifestación de la duda. Ah, ok, esos desgraciados los trajo la cigüeña. No te creo nada, pero no te puedo decir que no te creo porque me partes la boca a palos. Entonces, mira, los trajo la cigüeña, ajá, no te creo. Pero ¿por qué llegaron esos niños? ¿Pero por qué llegaron esos niños? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Piden una y otra y otra y otra vez la explicación. Y si realmente no se les da otra explicación, si realmente los niños también desconfían de los adultos, entonces sí desarrollan rumiación mental. ¿Qué quiere decir? Un mecanismo adaptativo a través del cual ellos manifiestan su falta de credibilidad hacia esos adultos que los cuidaron. Dice el texto. Freud prosigue mostrándonos que Leonardo da Vinci escapó a este destino por la sublimación de este componente instintivo, que de este modo no cayó víctima de la represión. Justamente, en esto que estoy subrayando falta la represión. No hay represión ahí. Y la represión no es un fenómeno natural. La represión tiene todo que ver con los padres, con las represiones que ya cargan los papás. Represiones que por supuesto los niños no comparten, hasta que efectivamente se ven introducidos en la misma dinámica. Ujú. Lo trajo Dios y te callas.
golpe, 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 represión. Ajá. Me gustaría preguntar ahora, dice Klein, ¿cómo escapó Leonardo de la histeria? ¿Segura que escapó? Lo sé, a mí no me consta, yo no lo conocí. Porque la raíz de la histeria me parece reconocible en la fantasía, en este elemento condensado de la cola del buitre. El elemento que se encuentra frecuentemente en los histéricos como la fantasía de felación, relación, digamos, sexual, introduciendo el pene en la boca. Aquí no estoy, no estoy, digamos, siguiendo el hilo de pensamiento de Klein, si es Leonardo da Vinci haciendo una felación. Me parece que sí. Expresado por el ejemplo como sensación de bolo histérico, digamos, eh, el nudo en la garganta. Por ponerles un ejemplo. Ujú. Un algo en el cuerpo que no se puede ni sacar ni definir. Ajá. Según Freud, tenemos en la sintomatología de la histeria una reproducción de la capacidad para el desplazamiento de las zonas erógenas que se manifiestan en la orientación e identificación temprana del niño. Pienso yo que esto se entiende con lo que he explicado. Ajá. Pero esto de aquí no me tiene tan convencido. Ajá. Sabemos que Leonardo no era histérico. No me consta. Ajá. Yo no lo recuerdo de aquel texto de Freud. De este modo, vemos que la identificación es también un estadio preliminar de la formación del síntoma histérico, y es esta identificación la que capacita al histérico para efectuar el típico desplazamiento de abajo hacia arriba. Si ahora suponemos que la situación de gratificación por felación, por sexo oral, ajá, que quedó fijada en Leonardo, fue alcanzada por la misma vía, identificación, formación, simbólica fijación. Ajá. Mm, que lleva a la conversión histérica. Me parece que el punto de divergencia aparece en la fijación. A ver, despacito, despacito, doctora Klein, porque en serio a veces se pone usted muy pesada. A ver, dos mecanismos centrales de la histeria. Identificación, yo soy el otro, ajá, el otro me pertenece a un nivel de compenetración única de la histeria. Yo soy el otro. Y por lo tanto, si el otro padece, yo padezco. Si el otro se duele, yo me duelo. Si el otro es feliz, yo soy feliz. Ajá. Y aquí, simbolismo, fijación. Esto lo puedo yo mencionar como la relación de la histeria con la conversión histérica, es decir, la transformación del conflicto anímico en una enfermedad física. Pues justamente. Yo soy el otro de tal forma que en mi cuerpo se manifiestan los conflictos de aquel, del otro. Ajá. Y por supuesto, a un nivel, digámoslo, empático, hasta enfermizo. Hace no mucho tiempo estaba desarrollando un texto que nunca publiqué, el patos de la empatía, el, lo enfermizo de la empatía. Es conversión histérica. Ajá. No se trata en el psicoanálisis de ser empáticos ni simpáticos. Se trata justamente de hacer distinguir tu cuerpo, tus símbolos, tu experiencia, tu cuerpo, tu experiencia, tus símbolos. Y ese sistema, cuerpo, experiencia, símbolos, es único en cada ser humano. Por eso después vendría Lacan para decir, no hay relación sexual. Besos a mis colegas españoles. Híjole, es que el trabajo con los españoles no me convence.
Perdonen, queridos. Ciertamente, no es un trabajo feo el que he tenido con colegas españoles. Estamos abordando textos de Lacan, pero digo, ay, hace falta establecer objetivos más claros. No me queda claro lo que quieren hacer. Voy a dejarlo hasta aquí mi comentario. Dice el texto. En Leonardo, la situación placentera no quedó fijada como tal. La transfirió a las tendencias del yo. Ok. De haber tenido que hacer muy temprano en su vida una identificación muy profunda con los objetos que lo rodeaban. Perdón, debe haber tenido que hacer muy temprano en su vida una identificación muy profunda con los objetos que lo rodeaban. Pues que no eso es lo que hacen los niños, querida. Posiblemente esa capacidad fuera debida a un desarrollo desusadamente temprano e intenso de la libido narcisista en libido objetal. Pues es que es justamente, queridos, si yo como niño tengo en algo al mundo, es porque el mundo significó un reflejo mío. Para el niño, para la niña, no hay otro objeto sexual que ellos mismos. Ellos, su cuerpo, sus intereses, su ser es el único objeto sexual. Es decir, hablando de, digámoslo así, les dejo en la descripción introducción del narcisismo. Para los niños, ellos son su propio universo. Por supuesto, hablamos de un narcisismo básicamente como un delirio. Ajá. El yo es el mundo. Ujú. No se sostiene. ¿Por qué? Pues porque el yo prescinde del cuerpo. No hay un cuerpo para los niños. El cuerpo se construye. La relación con el cuerpo se construye justamente a partir de la carencia. Si yo no tengo que comer, empiezo a sentir algo en mí. Si alguien me da de lo que carezco, empiezo a sentir un aprecio hacia esos que me dan algo. Ajá. Y poco a poco, la relación con el cuerpo se va construyendo, se va, digamos, ampliando para introducir justamente algo que no es el yo, algo que no tiene que ver con libido narcisista, sino más bien papá o mamá. Ajá. Otro factor contribuyente parece ser la capacidad para mantener la libido en estado de suspensión. Eso está interesante. Por otra parte, podemos suponer que hay aún otro factor de importancia para la capacidad de sublimación, uno que bien podría formar una parte considerable del talento con que un individuo está constitucionalmente dotado. Me refiero a la facilidad para que una actividad o tendencia del yo adquiera una importancia y la medida en que de este modo sea receptiva. En el plano físico, vemos una analogía en la rapidez con que es inervada una zona especial del cuerpo, destacada una zona especial del cuerpo y la importancia de este factor en el desarrollo de los síntomas histéricos. Queridas, queridos, ya se habrán dado cuenta, estoy haciendo mi labor de traducción aquí. Catexia libidinal, importancia, inervada, destacada. Ajá. No soy partícipe, no soy entusiasta de la palabrería, no soy entusiasta de andar cargando con diccionarios especializados. Porque ¿de qué estamos haciendo el psicoanálisis? ¿De qué se trata? ¿De compartir palabrejas que nadie entiende? Para eso están las sectas, y yo no quiero que el psicoanálisis sea considerado una secta. No es necesario que yo me sienta especial al usar palabrejas que nadie más entiende. Dice el texto. Estos factores que podrían constituir lo que entendemos por disposición, facilidad, formarían una serie complementaria, como aquellas con que estamos familiarizados en el origen de las neurosis. En el caso de Leonardo da Vinci, no solo se estableció una identificación entre el pezón, el pene y la cola del pájaro, sino que esta identificación se fusionó
con el interés por el movimiento de dicho objeto, el pájaro y su vuelo y el espacio en el cual volaba. Las situaciones placenteras o fantaseadas permanecerían, sin embargo, inconscientes y fijadas, pero se les dio intervención en una tendencia del yo y así pudieron descargarse. Cuando reciben esta clase de representación, las fijaciones quedan despojadas de su carácter sexual, marchan de acuerdo con el yo y si la sublimación tiene éxito, es decir, si se fusionan con una tendencia del yo, no son reprimidas. Eso tiene sentido y de hecho eso, mm, digamos, podremos entenderlo. Cuando esto sucede, proporcionan a la tendencia del yo el motivo de afecto que actúa como estímulo y como fuerza impulsora del talento, y como la tendencia del yo les proporciona campo libre para actuar en consonancia con el yo, permiten a la fantasía desplegarse sin restricciones y en esta forma ellas mismas son descargadas. Queridas, queridos, ¿por qué es que esto, digamos, tiene sentido? Porque está implícito en la interpretación de los sueños. Ajá. Esto es lógica de la interpretación de los sueños. Condensación y desplazamiento. Mecanismos a través del cual el sueño se convierte en un cumplimiento de deseo. Ajá. Saludcita. Agua. Mm, Agua de limón, de hecho. No, qué rica. Dice el texto. Por otra parte, en la fijación histérica, la fantasía se aferra tan tenazmente a la situación placentera que antes de que sea posible la sublimación, sucumbe a la represión y a la fijación. Y así, suponiendo que actúen los otros factores etiológicos o de origen, está forzada a encontrar representación y descarga en los síntomas histéricos. La forma en que se desarrolló el interés científico de Leonardo por el vuelo de los pájaros muestra que también en la sublimación continúa funcionando la fijación a la fantasía con todos sus determinantes. Me hizo dudar, doctora Klein. ¿Fue entonces sublimación? Digo, porque después de todo, no solo sabemos, tenemos conocimiento de que Leonardo da Vinci era homosexual, sino también tenemos conocimiento de que eh, digamos, se ocupaba de lo que en algún momento su infancia se determinó, fue importante, algún elemento tomado de la misma infancia que continúa, no a través, digámoslo, de un desplazamiento o una desfiguración, sino literal. Dice el texto. Freud ha resumido ampliamente las características esenciales de los síntomas histéricos. Déjenme adivinar. Estudios sobre la histeria. Ah, no, miren, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Se los dejo en la descripción. Ajá, regresamos. De todos modos, les dejo también estudios sobre la histeria, que lo estamos viendo ahorita en este espacio, en este canal, en la traducción de Luis López Ballesteros. Si aplicamos su descripción a la sublimación de Leonardo, considerada en extensión con la fantasía del buitre, veremos la analogía o comparación entre síntomas y sublimación. Creo también que esta sublimación corresponde a la fórmula de Freud de que un síntoma histérico expresa a menudo una fantasía sexual inconsciente masculina por un lado y femenina por el otro. En Leonardo, la parte femenina se expresa en la fantasía pasiva de la felación, la relación sexual. Leonardo dando una mamada. La fantasía masculina me parece reconocible en un pasaje de las anotaciones de Leonardo que Freud cita como una especie de profecía. Palabras de Leonardo. El gran pájaro realizará su primer vuelo desde el lomo de su gran cisne. Llenará el mundo de asombro y la literatura contará su fama y será una gloria eterna para el nido en que nació. Dice Klein, ¿no significa esto ganar el reconocimiento de la madre por sus relaciones genitales? Perdón, por sus realizaciones genitales. Creo que esta fantasía, que expresa también un temprano deseo infantil,
quedó representada junto con la fantasía del buitre en su estudio científico del vuelo de los pájaros y la aeronáutica. De este modo, la actividad genital de Leonardo, que desempeñó tan poco papel en lo que se refiere a la gratificación instintiva real, se fusionó, se unió totalmente en sus sublimaciones. Según Freud, el ataque histérico es simplemente una representación pantomímica de las fantasías, digamos como imitativa, pantomima, ajá, trasladada en términos de movimiento y proyectada en la motilidad. Lo mismo puede decirse de las fantasías y fijaciones que, como en el caso del artista, están representadas por inervaciones físicas motrices, movimiento, ya sea en relación con el cuerpo mismo del sujeto o con algún otro medio. Esta opinión está de acuerdo con que lo que Ferenczi y Freud han escrito sobre las analogías y relaciones entre el arte e histeria por una parte, el ataque histérico y el coito por otra. Esto, ajá, ataque histérico, símbolo, arte, símbolo. Ujú. Dice el texto. Ahora bien, así como el ataque histérico usa para su material una peculiar condensación de fantasías, así también el desarrollo de un interés por el arte o de un talento creador dependerían en parte de la riqueza e intensidad de las fijaciones y fantasías representadas en la sublimación. El texto debió haberse llamado sublimación, ¿no creen, queridas y queridos? Inhibición, síntoma y sublimación. Dice el texto, sería importante no solo en qué cantidad están presentes los factores constitucionales y accidentales involucrados y cuán armoniosamente cooperan, sino también cuál es el grado de actividad genital que podría ser desviada para la sublimación. En forma similar, la primacía de la zona genital en la histeria ha, ha sido alcanzada siempre. ¿En serio? Ahí yo no sé, porque primacía en la zona, primacía de la zona genital, es decir, para la histérica, sus genitales han sido lo primero siempre. Creo que fue Charcot, la bella indiferencia de las histéricas. Charcot, no Freud. Bella indiferencia. Es decir, ¿a qué se está refiriendo con la zona genital? ¿A la zona genital en sí, querida doctora Klein, o al símbolo? Porque eso es el punto. Podríamos decir, los histéricos, las histéricas son gente muy egoísta, muy envidiosa. Buscan ser siempre el centro de atención. Ellos, ellas, pero sus genitales no. Salud. El genio difiere del talento no solo cuantitativamente, en cantidad, ajá, sino también en su cualidad esencial, en su forma. Ajá. Sin embargo, podemos suponer que tiene las mismas condiciones genéticas que el talento. El genio parece posible cuando todos los factores involucrados están presentes con tal abundancia como para hacer surgir agrupaciones únicas, configuraciones de unidades que mantienen cierta similitud esencial unas con otras. Me refiero a las fijaciones libidinales. Ujú. Configuraciones, agrupaciones. Ajá. Al examinar el problema de la sublimación, sugerí que un factor determinante de su éxito era que las fijaciones destinadas a la sublimación no hayan sufrido una represión demasiado temprana, porque esto impide la posibilidad de desarrollo. De acuerdo con esto, tenemos que postular una serie complementaria entre la formación de síntomas por una parte y la sublimación eficaz por otra. Estas series incluirían también posibilidades de sublimaciones menos eficaces.
En mi opinión, encontramos que la fijación que produce a un síntoma estaba ya en vías de sublimación, pero fue apartada de ella por la represión. Cuanto más pronto ocurre esto, mayor será el grado en que la fijación retendrá el verdadero carácter sexual de la situación placentera y tanto más sexualizará la tendencia en la que ha colocado su importancia, en vez de fusionarse con esa tendencia. También será más inestable esa tendencia o interés porque estará continuamente expuesta a la arremetida, a la influencia de la represión. Mm, ya no sé, doctora Klein. Es que, por un lado, cuando leí esto dije, ah, pues qué padre. Y es que es cierto, la represión, en vez de, digamos, arruinarnos nuestra relación con algo, algún tema, algún pensamiento, alguna fantasía, lo hace inconsciente y por inconsciente adquiere un poder único, un poder casi ilimitado en lo inconsciente. Por eso, si A menos B igual a C, B no deja de existir, digámoslo así, en una lógica freudiana. B se convierte en un B alfa, digámoslo así. Adquiere una potencia. Es, digamos, como tratando de representar matemáticamente la lógica freudiana. La lógica de lo inconsciente. El hecho de que en una parte de la operación se sustraiga uno de los elementos no quiere decir que el elemento desaparezca de esa interacción. Quiere decir que justamente al pasar a lo inconsciente adquiere un carácter potenciado, adquiere una unidad, una fortaleza única, digámoslo así. Y si adquiere esa potencia, ¿cómo es que se vuelve más inestable? Yo pienso que más bien lo que se vuelve inestable al momento de irrumpir eso eliminado, eso reprimido como una potencia, como un elemento autónomo, lo inestable sería el yo. Lo inestable sería el ordenamiento inicial, que busca prescindir de lo que formó parte inherente de él mismo. Ajá. Vamos a continuar. Me gustaría agregar algunas palabras acerca de la distinción entre sublimación sin éxito e inhibición. Ok. Ah, estas palabras no son tanto freudianas. Es que también, esto también me ha ayudado al estudiar a la doctora Klein. El doctor Freud mm, no habla mucho de procesos exitosos, más bien habla de fracasos. El doctor Freud, tanto en sus historiales clínicos como en sus construcciones teóricas. Vamos a ver. Repito, me gustaría agregar algunas palabras acerca de la distinción entre sublimación sin éxito e inhibición y sobre las relaciones entre ambas. He mencionado algunas inhibiciones que llamé anormales y que nacieron cuando la represión tuvo éxito. Cuando el análisis la resolvió, se encontró que se basaban en parte en sublimaciones muy intensas. Es verdad que éstas se habían formado, pero habían sido inhibidas luego enteramente o en cierta medida. No tenían el carácter de sublimaciones fracasadas, las que oscilan entre formación de síntomas, rasgos neuróticos y sublimación. Solo en el análisis fueron reconocidas como inhibiciones. Se manifiestan en forma negativa.
como una falta de inclinación o de capacidad, o a veces solo como una disminución de estas. Las inhibiciones están formadas, como he tratado de demostrar en este capítulo, por la transferencia de libido superflua, que encuentra descarga como angustia a la sublimación. De este modo, la sublimación es disminuida o destruida por represión en la forma de inhibición, pero se evita la formación de síntomas porque la angustia es así descargada en forma análoga a aquella que conocemos en la formación de síntomas histéricos. De acuerdo con esto, podemos suponer que el hombre normal alcanza su estado de salud por medio de inhibiciones, ayudadas por represiones eficaces. Si la cantidad de angustia puede, si la cantidad de angustia que inviste, que envuelve a las inhibiciones excede a las de las sublimaciones, el resultado es la inhibición neurótica, porque la lucha entre la libido y la represión no se resuelve en el campo de las tendencias del yo y por lo tanto se ponen en marcha los mismos procesos empleados en las neurosis para ligar, para aliviar, para procesar la angustia. Ujú. Mientras que la sublimación fracasada, mientras que en la sublimación fracasada, las fantasías se topan con la represión en su camino hacia la sublimación y en esta forma quedan fijadas. Debemos suponer que para que una sublimación sea inhibida tiene que haber existido realmente como sublimación. No lo sé, Rick. Me parece sospechoso. Mm. Ah, queridas, queridos, me gustaría cambiar la palabra sublimación, pero creo que me tardaría demasiado. Y además no estoy tan seguro. Es que este es un problema de Klein. No estoy tan seguro de lo que la doctora quiere decir cuando habla de sublimación. Yo lo entiendo de alguna forma por pulsiones y destinos de pulsión. Es el único texto freudiano del cual se ocupa y muy superficialmente de la sublimación. Les dejo en la descripción pulsiones y destinos de pulsión. Pero aquí la doctora Klein, digo, tiene sentido hasta cierto punto. Me hace dudar, doctora Klein, acerca de sobre qué se ejecuta la represión, sobre qué y sobre quién, en qué momento y de qué forma. Ciertamente, podría yo pensar, la primera forma de represión viene de afuera hacia adentro, es decir, papá o mamá de alguna forma significan un límite para mí, pero ese límite puede ser superado de muchas formas, entre ellas justamente la espacio-temporal. Si papá y mamá no quieren que yo haga esto, bueno, pues lo voy a hacer cuando ellos no estén. Perverso, no, es natural. ¿Ah? Pero cuando yo he aceptado que esos límites que me representan ellos son ellos, empiezo yo a relacionarme de modo distinto conmigo mismo. Entonces, es la segunda represión de la cual es muy difícil escapar, la que viene de mí para mí. Ajá. Ahora, la sublimación es represible, es, digamos, reprobable. No, yo entiendo que no. Para que se haya dado una sublimación, de acuerdo a Freud, es porque ya me he apropiado de eso que ellos consideraban malo y yo puedo usarlo, ese deseo,
para encontrar no solo la aprobación de mamá y papá, sino una forma de vida, por ejemplo. Yo creo que podemos partir de eso, queridas, queridos. Se habla de pulsión. Yo ahorita he mencionado una palabra que al menos me ha ayudado mucho al tratar de aproximarme a Freud, el deseo. Y es también una palabra muy olvidada en el psicoanálisis freudiano. No habla Freud tanto de deseo como habla mucho de pulsión. Ujú. Y aún así, capítulo 3 de la interpretación de los sueños, el sueño como cumplimiento de deseo. Ajá. Es, digamos, una categoría también importantísima en el psicoanálisis, el deseo. Estamos entonces hablando de sublimación cuando ya hay una apropiación del deseo. Ajá. No tanto inconsciente, sino más bien un deseo reprimido. Pero el deseo reprimido, justamente por ser reprimido, no muere, adquiere una importancia fundamental, central en la estructuración psíquica. Pero bueno, continuamos. Nuevamente aquí podemos postular las series complementarias inferidas ya entre síntoma por un lado y sublimación eficiente o exitosa por el otro. Es la elaboración de Klein. Vamos a continuar. Al menos quiero terminar otra página porque ya me estoy cansando. Podemos suponer, sin embargo, que por otra parte, en la proporción en que tengan éxito las sublimaciones y por lo tanto pueda una pequeña parte de la libido estancada dentro del yo, lista para ser descargada como angustia, menor será la necesidad de inhibición. Mm, digo, esto hasta cierto punto se entiende. Es lo que les venía diciendo. Si yo reconozco un deseo en mí negativo, pero no negativo de manera universal, sino negativo para papá y mamá, si yo reconozco ese deseo, puede ser que una angustia que yo pueda desarrollar tenga menor energía. Ajá. Dice el texto, podemos asegurar también que cuanto más exitosa sea la sublimación, menos estará expuesta a la represión. Aquí podemos postular nuevamente una serie complementaria. Conocemos la importancia de las fantasías de masturbación en los síntomas y ataques histéricos. Daré una ilustración del efecto de las fantasías de masturbación sobre la sublimación. Félix, de 13 años, produjo durante el análisis la siguiente fantasía. Estaba jugando con hermosas niñas desnudas, cuyos pechos frotaba y acariciaba. No veía la parte inferior de sus cuerpos. Jugaban al fútbol entre ellos. Esta fantasía sexual, que para Félix era un sustituto del onanismo, fue seguida durante el análisis por muchas otras fantasías. Algunas aparecían en forma de ensueños diurnos, otras durante la noche como sustitutos, es decir, que Félix hacía en vez de masturbarse, onanismo, y todas referidas a juegos. Estas fantasías nos demuestran cómo algunas de sus fijaciones fueron elaboradas en un interés por los juegos. Esto fue, digamos, como algo muy sonado en el caso de Félix, la importancia de los juegos físicos. En la primera fantasía sexual, que era solo fragmentaria, el coito fue reemplazado por el fútbol. Nota número 102, vamos a ver. Describí con el análisis tanto de varones como de niñas que era típico este significado del fútbol y también de todo tipo de juegos con pelotas. Ilustré esta afirmación en otra parte. Ahora solamente dejaré sentado que llegué a esta conclusión. Ok, continuamos. Este juego, junto con otros, había absorbido enteramente su interés y ambición, porque esta sublimación estaba forzada reactivamente, como protección contra otros intereses reprimidos e inhibidos que estaban menos en consonancia con su yo. Este esfuerzo reactivo, por otra parte obsesivo, puede muy bien ser en general un factor determinante de la destrucción de sublimaciones que ocurre a veces durante el análisis. Aunque por regla general en nuestra experiencia el análisis
solo estimula sublimaciones. ¿En serio? Lo que está diciendo la doctora Klein tiene que ser revisado con cuidado. Perdón, doctora Klein, pero usted se ganó solita este comentario. ¿Es la sublimación el fin, el objetivo del psicoanálisis o es el análisis mismo? Análisis terminable e interminable. Al analista no le corresponde la síntesis de lo que analizó. Es decir, puesto en cristiano, puesto en español, yo analizo lo que el paciente haga con los elementos que salgan en el análisis, no me corresponde decidir, porque ciertamente yo no vivo la vida de mi analizante. Él o ella decidirán. Helo ahí, queridas y queridos. El análisis solo estimula sublimaciones, solo procura sublimaciones, busca sublimar. No. Al menos no de acuerdo a mi ética, no de acuerdo a mi formación, queridas y queridos. Porque entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el análisis y la religión? El análisis tiene que dictar lo bueno en sí. Y ahorita estoy hablando, digámoslo así, de disciplinas, de figuras sociales, de discursos, análisis y religión. Ajá. ¿Y dónde queda el sujeto? ¿Y dónde queda la ética personal? No del analista, no del religioso, sino del sujeto, que puede ser que ni siquiera que esté buscando una solución a su conflicto, sino que disfrute ampliamente de su conflicto. Helo ahí, querida doctora Klein. El síntoma es abandonado por una costosa formación sustitutiva, cuando se resuelven las fijaciones y se abren otros canales para la descarga de la libido. Pero al traer a la conciencia estas fijaciones que forman la base de la sublimación, tiene por regla general un resultado diferente. Generalmente la sublimación se refuerza porque se la retiene como el canal sustitutivo más rápido y probablemente más temprano que de descarga de libido que puede quedar insatisfecha. Sabemos que la fijación a escenas o fantasías primarias es poderosa en la génesis de la neurosis. Voy a dar un ejemplo de la importancia de las fantasías primarias en el desarrollo de las sublimaciones. Por favor. Fritz, que tenía casi 7 años, contaba varias fantasías acerca del general Pipí. Así, general Pipí, nada más. Les recuerdo, Fritz tenía como su papá, el papá de Fritz era un militar, era, si mal no recuerdo, un general, el papá de Fritz. Ajá. Y con esto, general Pipí, que podemos también decir general Pene, ajá, el órgano genital, que conducía a los soldados, gotas de pipí, a través de las calles. Fritz dio una descripción exacta de la situación y lugar de estas calles y las comparó con la forma de las letras del alfabeto. En general, conducía a los soldados a un pueblo, donde eran acuartelados. El contenido de estas fantasías era el coito con la madre, el movimiento que acompaña el pene y el camino que toma. Del contexto surgió que eran al mismo tiempo fantasías de masturbación. Ok, encontramos que intervenían en sus sublimaciones. Me quedo dudando porque eh, supongamos un mismo símbolo tiene dos significados. Ok, por supuesto, esto depende del sujeto.
Mm. Y es que efectivamente, cuando como individuos nos acercamos a los símbolos, cada uno de nosotros puede aportar distinto significado al mismo símbolo. Ajá. En esto de dos significados para el mismo símbolo viniendo del mismo sujeto, no estamos hablando tanto de una escisión, de una división, de una separación. Ajá. Estamos hablando de, al menos así lo considero, dimensiones. Una no cancela a la otra. Simplemente podemos ver el mismo fenómeno, el mismo símbolo, desde dos ángulos distintos. Ajá. Dice el texto. Encontramos que intervenían en sus sublimaciones junto con otros elementos, en cuyo desarrollo no voy a extenderme ahora. Cuando corría con su monopatín, atribuía especial importancia a dar vueltas y curvas, tales como había descrito en varias fantasías sobre su pipí, sobre su pene. Ajá. Así le decía a Fritz. Nota 113. Su gran placer y habilidad de este pasatiempo había sido precedido originariamente por torpeza y disgusto. Durante el análisis apareció primeramente una oscilación entre el placer y el disgusto, que se dio también en relación con los demás juegos de movimiento y deportes. Luego consiguió un placer y una destreza perdurables en lugar de la inhibición, que había sido determinada por el miedo a la castración. La misma determinación se hizo evidente en relación con su inhibición, su siguiente placer, para andar en tobogán. Allí nuevamente atribuía especial importancia a las distancias, a las distintas posturas asumidas, posturas físicas, se entiende. Descubrimos en él una actitud parecida o análoga para todo juego de movimiento y atlético. Regresamos al texto, queridas, queridos. Yo creo que voy a dejar hasta... ah, yo creo que estoy viendo. Miren, esto de Fritz está bastante extenso. Caray, caray, caray. Estoy pensando dejarlo hasta ahí, queridas, queridos, porque me parece que el resto del texto, y si no el resto del texto, mucho del contenido del texto, forma parte, digamos, del historial clínico de Fritz. Yo creo que termino este párrafo. Una vez, por ejemplo, dijo que había inventado una patente para el pipí, un invento. La patente consistía en poder hacer aparecer el pipí con un salto a través de la abertura de sus pantalones, sin tocarlo con las manos, enroscando y torciendo todo el cuerpo. Digamos, un niño fascinado con su cuerpo, un niño fascinado con esa parte de su cuerpo que resultaba ser especial para él. Ajá. Permítanme un segundo. Es que miren, estoy cansado, ciertamente, pero, pero, página 105. Ya les había dicho, acaba en la 118. Aquí solo todavía se habla de pipí. Aquí se sigue mencionando a Fritz. Fritz, Fritz, Fritz. No, pues yo creo que hasta aquí dejamos, queridas, queridos, introduciendo, digamos, el ejemplo de Fritz. ¿Dónde está la página? 105. Sí, aquí, casi al finalizar la 105. Dado que estamos hablando entonces de un historial clínico, aquí todavía se habla de Félix, vamos a dejar hasta aquí, digamos también para no hacer tan pesado el texto.
estamos hablando de esto, y esto es una observación para mí. Caso clínico de Fritz, que creo que fue el primero que abordamos el primer texto de Melanie Klein. Análisis de un niño, me parece. Pero bueno, ciertamente ahorita la doctora Klein está hablando sobre ya las infancias, pero el texto en general no me ha dejado tan convencido. Digo, al menos no es como yo lo hubiera guiado el texto. Por supuesto, podemos tener diferencias. No tenemos todos que pensar de la misma manera, ni que Freud ni que Klein, sino que ahorita la doctora Klein está aterrizando, digamos, su desarrollo teórico en casos clínicos. Ajá. Y el caso de Fritz. Lo dejaremos entonces el texto hasta aquí para ocuparnos de él después. Ajá. Ha sido poquito lo que hemos abordado de Fritz, que es posible volvamos a repetir en el penúltimo o tal vez el último video que nos ocupe el texto Análisis Infantil de Melanie Klein. Por el momento, queridas, queridos, nos vemos en el próximo video. Eh, digamos de análisis infantil hasta la próxima semana, el próximo miércoles. El próximo viernes nos toca Vida y obra de Sigmund Freud. No me acuerdo en qué capítulo nos quedamos, pero ya lo veremos. Queridas, queridos, nos vemos. Ay, me, me deslumbré un poquito. Nos vemos en el próximo video. Bye.